Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar de este seminario. Primero quisiera saber si me están viendo. Quizás en el área de conversación me comentan. Recién, hasta hace unos minutos, estaba puesta la presentación que íbamos a mostrar, pero ahora activé la cámara simplemente para que me vean, aprovechando esta circunstancia tan particular que estamos viviendo, donde la mayoría de las personas estamos tratando de trabajar desde nuestras casas. Hoy me puse camisa, me puse muy prolijo para la presentación, así que me estoy mostrando ahora en la pantalla para que vean quién soy. Yo soy Pablo Romero, gerente senior de IT Advisory, lo que es consultoría en tecnología de la información de KPMG. Y como todas las empresas del Uruguay, bueno, del mundo en realidad, estamos viviendo una situación muy, muy particular, y nos interesaba entonces dar esta charla sobre aspectos de continuidad de los negocios y ver cómo esta situación nos ha afectado y cómo podemos sobrellevarla para tener el menor impacto posible. La charla va a durar aproximadamente 30, 40 minutos. Sé que es un horario quizás un poco complicado, deben estar todos terminando las tareas de la mañana y seguramente preparándose para almorzar, quizás alguno comiendo mientras ve la presentación, pero bueno, la idea es también tratar de no molestar durante el horario laboral. Bueno, voy a volver a la presentación para comenzar ya a hablar sobre los temas de continuidad. Cualquier cosa lo comentan en el chat, están en principio silenciados para que no haya problemas, porque somos muchas personas participando. Y sobre el final de la charla, la idea también es que haya un espacio de preguntas, y bueno, las tratamos de ver en el momento o de comentar después por mail o por teléfono más adelante. Voy a volver a presentar entonces la presentación. Pero bien, ahí estoy con la presentación. También me gustaría que me confirmen si están viendo bien la imagen, así podemos avanzar sin problemas. Si alguien se anima a decirme si la está viendo en el área de chat, ya avanzamos. Perfecto, recibí varias confirmaciones, así que empezamos a trabajar. Bueno, hoy vamos a hablar de continuidad del negocio y en particular haciendo hincapié en esta situación particular que estamos viviendo de la pandemia por el coronavirus o COVID-19. La mayoría de las empresas sin duda que ya manejan el concepto de continuidad del negocio, pero esta circunstancia quizás no era tan previsible y no todos estamos tan preparados para manejarla. Partimos por una definición un poco conocida por la mayoría de las personas, que está reflejada en varios marcos de referencia, donde hablamos de la capacidad de continuidad del negocio como una habilidad de la organización para proteger, mantener los procesos críticos del negocio ante una disrupción. Y una buena gestión de continuidad del negocio garantiza que la organización está preparada para prevenir, responder y recuperarse de posibles disrupciones. De alguna forma, cuando hablamos de continuidad del negocio, el foco es sobreponerse a situaciones imprevistas, inesperadas, desconocidas, y que de alguna forma nos alteran la forma en que debemos trabajar habitualmente. Esto es bastante común, que las empresas estén preparadas, sobre todo en las áreas más de tecnología, y hablamos de planes de recuperación de desastres, por ejemplo, cuando hablamos de recuperación de tecnología, pero cuando hablamos de continuidad del negocio estamos hablando de todos los procesos y todas las áreas de la organización, no solamente la tecnología. El foco de la charla no es continuidad específicamente, sino continuidad en momentos de pandemia. Por lo tanto, vamos a hablar inicialmente de manera introductoria de lo que es continuidad del negocio, para luego sí ver aspectos específicos de la pandemia. Primero, vamos a comentar un poco cómo es el ciclo o el modelo de gestión de la continuidad. Cuando hablamos de continuidad del negocio, hablamos de un proceso que debe llevarse a cabo de manera ordenada para que sea efectivo. Y por lo general, los marcos de referencia que
que usamos habitualmente mencionan procesos de varias fases que incluyen planificar, hacer o ejecutar, verificar y actuar. Es un ciclo bastante habitual en muchos procesos de mejora continua donde de alguna forma primero planificamos lo que vamos a realizar. Eso tiene bastante que ver con liderazgo y compromiso de la dirección, con formar equipos de trabajo, definir objetivos y planificar lo que se va a realizar y llevar documentación y registros de las tareas que se realizan. Luego la parte más gruesa del trabajo es el rectángulo que dice hacer, donde preparamos nuestro plan de continuidad, lo elaboramos en base a análisis de riesgos, análisis de impacto, estrategias, planes de respuesta, y lo implementamos y lo ejecutamos. La ejecución es, bueno, si se da la circunstancia de tener que aplicar el plan, lo aplicamos, y si no, realizamos pruebas para verificar que funciona correctamente. Y luego, relacionado con la mejora continua, con de alguna forma la garantía de que los planes son vigentes y funcionan a lo largo del tiempo, hay que hacer un seguimiento, una evaluación de desempeño, posiblemente tareas de auditoría para verificar si eso está siempre vigente, y en función de los resultados realizar o planificar acciones correctivas y trabajos de mejora continua que vuelven a reiniciar el ciclo de planificar los cambios, ejecutarlos y seguir mejorando el plan en función de las necesidades de las organizaciones. En general, los planes de continuidad, como todo lo que trata de garantizar algún proceso, lo deseable es no tener que aplicarlo, y en general se usa muy pocas veces. Por lo tanto, hablamos de dos momentos clave en las organizaciones, que son los tiempos de paz o de prevención y los tiempos de crisis. Mayoritariamente vamos a estar en un tiempo de paz, en el momento, digamos, donde trabajamos normalmente en la organización, donde hacemos toda la parte de planificación y de ejecución y de mantenimiento de los planes, y los momentos de crisis o de contingencia, donde realmente se activa el plan en función del problema que tuvimos, se aplica el procedimiento de recuperación y al final se vuelve a la operación normal. Luego, para terminar con esta introducción de lo que es la gestión de la continuidad, podemos comentar que un plan de continuidad se basa en varias capas que definimos o podemos diagramar como una pirámide de continuidad, donde en la base tenemos todo lo que es sobre lo que se sustenta el plan, que tiene fundamentalmente que ver con la forma en que trabaja nuestra organización, el modelo operativo, el mapeo de los procesos, y con el marco o la referencia que vamos a usar para definir el plan de continuidad, que pueden ser, por ejemplo, alguna norma, algún estándar de continuidad, como puede ser la ISO 22301, que es la del, digamos, el manejo de gestión de planes de continuidad. Y allí aplicaremos entonces lo que sugieren esas normas para realizar los análisis de impacto o de riesgo que sustenten la definición del plan. Luego, en la capa 2, que es la más específica de la continuidad, está el desarrollo y la ejecución del plan, donde en función del alcance que queremos lograr y de los recursos que tenemos disponibles, vamos a definir el plan de continuidad del negocio, la estructura organizativa que lo cuenta, los planes de recuperación de desastres de TI, y bueno, todo lo que de alguna forma generamos con ese proceso de definición de planes de continuidad. Y para que un plan sea efectivo realmente debe estar apoyado por entrenamiento, concientización, testeo del plan, ejercicios o simulacros y un monitoreo continuo, que es lo que logramos en la penúltima capa. Todo eso de alguna forma apoyado por un esquema de gobierno, de gobernanza, que implica supervisión, liderazgo de la organización, compromiso, aporte de recursos, etc. Y esto es lo que garantiza que el plan realmente funciona. Vamos a pasar a ver algunos elementos críticos cuando estamos pensando en el armado de un plan de continuidad. Si bien en esta instancia en la que estamos ahora de la pandemia, ya muchas de estas cosas ya se han aplicado, en algún caso porque ya estaban previstas y en otro porque se tuvo que trabajar sobre la marcha, es bueno igual hacer un pequeño repaso de esto para ver cuáles son los elementos claves y
tomarlo como una lección para poder de alguna forma mejorar nuestros planes para de aquí a futuro y estar más preparados cuando dentro de algún tiempo pueda suceder una situación similar o de otro tipo que nos implique trabajar de manera distinta o alternativa. Entonces, por lo general, cuando hablamos de elementos críticos de un plan de continuidad, de alguna forma tenemos que pensar en estos elementos de nuestra organización. ¿Cuáles son los objetivos de la organización o de la empresa? Y para lograr esos objetivos, ¿cuáles son los procesos fundamentales o principales que realiza? ¿Cuáles son los servicios o productos que brinda? Y analizar de alguna forma cada uno de esos elementos para ver cuál es la tolerancia que podemos tener en cada uno de ellos, cuáles son los recursos que los llevan adelante, cuál sería el impacto de alguna interrupción o de algún problema en alguno de esos elementos y ver las interdependencias que tengamos. En esta slide me quiero detener un poco para conversar un poco más detalladamente de cada uno de estos elementos sin entrar en demasiado nivel específico, ¿no? Pero bueno, es bueno aclarar cada punto es lo que pretendemos buscar porque nos ordena a la hora de armar un plan de continuidad. Entonces, si estamos trabajando en este esquema con estos elementos principales, seguramente el proceso de armado del plan implica un trabajo en conjunto de un equipo de continuidad con todos los sectores clave de la organización, con las diferentes áreas u oficinas que realizan los diferentes procesos, para entender con ellos cuáles son realmente los trabajos que realizan y cómo se realizan, y para ver cuáles serían las formas de trabajo alternativas. Cuando hablamos de relevar los procesos y las áreas, lo importante es saber cada departamento, cada sector o cada jefe de una oficina, cuáles son los servicios o productos que realiza, si esos productos y servicios son un producto final que va para un cliente, por ejemplo, un área de despacho que despacha mercadería a los clientes, o un área interna que realiza servicios de apoyo. Por ejemplo, podemos pensar en áreas de recursos humanos, en empresas grandes que realizan tareas de selección, reclutamiento, capacitación, evaluaciones, y todo eso son sustentos a procesos internos, pero que no son provistos para los clientes directamente. Sin embargo, son procesos relevantes que si fallan podrían hacer que otros productos que realmente van al cliente final no se puedan gestionar. O empresas como KPMG, por ejemplo, que realiza realmente trabajos de consultoría en recursos humanos, esos procesos que en otras áreas pueden ser internos, en nuestro caso podría ser algo de uso primario de entrega de servicios al cliente. Podemos que atacar cada uno de los procesos de diferentes maneras según el alcance que tengan. Cuando vemos cada proceso, lo que nos interesa es saber cuál es la importancia del proceso y cuál es la tolerancia que tenemos con respecto a ese proceso. Y acá me gustaría comentar tres conceptos de alguna forma bastante conocidos en lo que es continuidad del negocio, que es lo que se llama el RPO, que es en inglés el Recovery Point Objective, que es si tenemos un problema de continuidad, falla algo, ¿qué tanto estamos dispuestos a perder de lo que ya hemos hecho y que tengamos que rehacer? Esto es muy típico en lo que es el área de tecnología, es si tenemos una falla en un servidor o una base de datos, ¿cuánta información estamos dispuestos a perder? Puede ser 1 hora, puede ser 4 horas, puede ser un día, puede ser una semana, dependiendo del proceso. Eso es el RPO. Y otro punto muy importante es lo que llamamos el RTO, que es el Recovery Time Objective, que es cuánto tiempo puede soportar la organización sin brindar ese servicio o ese producto. Es cuánto tiempo, de alguna forma, puedo manejar para recuperar la operativa de ese proceso, de ese servicio. Entonces, con esos dos elementos, el Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective, es que de alguna forma vamos a trabajar sobre lo que es las necesidades de continuidad de la organización. Seguramente escuchan un ruido porque hay un vecino cortando el pasto y no es algo que pueda manejar. Tengo la ventana cerrada, espero que no afecte demasiado. Bueno, pasamos a la siguiente slide. Una vez que ya tenemos de alguna forma
todo esto analizado, vamos a trabajar sobre las formas en que podemos recuperarnos. Y aquí lo que es importante es, cuando analizamos cada proceso, es hacer mucho hincapié en los recursos que son necesarios para ese proceso, para luego evaluar las alternativas que tenemos que manejar en función de la fase de recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando muy claramente de personas, en caso de que no sean procesos totalmente automatizados, pero también recursos como puede ser la tecnología, los PCs que usamos, los notebooks, los servidores, impresoras, sistemas, tanto como ERP, facturación, sueldos, o herramientas de oficina, email, internet, etc. Y otro tipo de elementos de comunicaciones, teléfonos, celulares, insumos como pueden ser papel, pendrives, impresoras, toner, etc., sellos. La información que usamos, que no toda es en computadoras, puede haber listados, puede haber manuales, puede haber instructivos o archivos que no estén en sistemas, y puede haber una cantidad de recursos más que debemos considerar. Y en base a los posibles problemas que tengamos en los recursos, evaluando los impactos que podamos tener, que en general los manejamos en aspectos económicos, como puede ser disminución de las ventas, como puede ser posibilidad de multas por algún incumplimiento. También vemos aspectos legales, incumplimiento de leyes, de regulaciones o de contratos. Es algo que en este momento quizás no es tan... no es lo más relevante porque está habiendo como bastante tolerancia en general en algunos elementos regulatorios, por ejemplo, postergamiento de vencimientos, en lo que tiene que ver con préstamos, o está sucediendo lo mismo con requerimientos regulatorios que postergan el vencimiento de la entrega de una información, Banco Central, por decir algún ejemplo. Entonces esos elementos en este caso en particular están siendo contemplados de manera general, ¿no? Quizás en algún aspecto particular puede ser un problema. Y también aspectos reputacionales, porque aquí es importante de alguna forma comentar que nuestra empresa seguramente brinda productos o servicios en competencia con otras empresas, y la forma en que manejemos esta situación de contingencia y la forma en que podamos de alguna forma sobrellevarlo y brindar un buen servicio a los clientes sin muchas restricciones, puede ser una oportunidad de negocios o una posibilidad de pérdida de clientes a manos de otra empresa que brinde un servicio similar y que esté mejor preparada. Bueno, pasé a la siguiente slide donde vemos cuál sería la estructura de un plan de continuidad, ya para terminar con la introducción general de continuidad. Y cuando hablamos de estructura, obviamente esto puede cambiar mucho de una organización a otra, pero en base a todo lo que hablamos en la pantalla anterior sobre cómo relevamos la organización para armar el plan de continuidad, lo bueno sería que un plan contara con una estructura fácil de leer y que incluya los objetivos claros del plan, el alcance y los supuestos del plan, porque los planes no van a abarcar todas las contingencias posibles y es bueno aclarar exactamente qué cubre, detallar el análisis de riesgos y impactos que se hizo y cuáles son las funciones críticas que vamos a manejar, y mucho hincapié en lo que es la estrategia de recuperación y los procedimientos de activación. Aquí es muy importante tomar en cuenta quiénes son las personas que pueden decretar que se active el plan, cómo se comunican, digamos, las personas líderes con el resto de los equipos de trabajo para que no haya de alguna forma dificultades en la ejecución del plan, la comunicación con los proveedores y con los clientes, y luego lo que veíamos en la pirámide, que es la divulgación, la capacitación, las pruebas y la revisión periódica del plan, que es de alguna forma lo que logra que esto después funcione adecuadamente cuando lo vamos a ejecutar, y no que tengamos que ir a leer el plan en ese momento sin saber mucho de qué se trata. Está claro que como esto se aplica de manera quizás muy poco frecuente, en el momento de aplicarlo es lógico que las personas no lo tengan incorporado, y por lo tanto es fundamental entonces la capacitación, la divulgación y las pruebas y la revisión. Bien, vamos a hablar entonces ahora específicamente de lo que tiene que ver con la situación de pandemia. Y bueno, y aquí es relevante comentar que nos encontramos en un momento donde muchas empresas ya hemos activado los protocolos de continuidad del negocio para mitigar el impacto del coronavirus,
y algunos que no estaban tan preparados quizás recién estén empezando a trabajar de esta forma, a tratar de trabajar más remotamente, pero no estaban muy preparados y bueno, es importante entonces ver qué ha implicado esto. Acá me parece relevante comentar que los planes de continuidad muchas veces manejan muchos escenarios de fallas, pero en particular en Uruguay, al ser un país con tan poca digamos, historia de situaciones problemáticas en cuanto, por ejemplo, inundaciones, hay en el interior obviamente, pero en Montevideo es difícil que haya inundaciones, terremotos o huracanes, como que no tenemos una cultura de prepararnos para situaciones que de alguna forma nos dificulten el acceso a las oficinas, y entonces es algo que nos puede agarrar un poco de sorpresa. Aun cuando hayamos preparado la situación de no poder acceder a la oficina, quizás muy pocos planes de continuidad consideran un escenario tan complejo como una pandemia donde realmente la movilidad y la capacidad de reuniones es lo que se ve afectado tanto, y no solamente mi empresa la que tiene problemas, sino que es todo el país o todo el mundo. Entonces el escenario es mucho más complejo de lo que un plan general de continuidad, que muchas veces se enfoca nada más que en la empresa, podría considerar. Hasta aquí va todo en orden, están escuchando bien, ¿hay algún problema? Si alguien tiene algún problema me comenta por el chat. Yo como estoy viendo la presentación y conversando, puede ser que no esté muy atento, pero bueno, veo que me están diciendo que se escucha bien, así que seguimos adelante. Bueno, entonces, ante una situación de pandemia, lo que cambia es un poco lo que comentamos recién, donde es una situación que afecta a muchas empresas y no solamente a la nuestra, y donde posiblemente nuestro plan no consideraba este escenario y donde probablemente tengamos que aplicar métodos de trabajo alternativos o de teletrabajo que no siempre teníamos previstos, por lo menos no para usar de manera masiva y por mucho tiempo. Quizás lo podíamos prever para algunas personas y para algún tiempo acotado, y la verdad que la situación que se está dando es muy distinta, y hay muchas empresas que hoy no pueden acceder a su trabajo, no pueden acceder a su lugar de trabajo, por lo tanto no pueden trabajar si no lo hacen de manera remota, y además no es una situación de un día o una semana, sino que ya vamos más de un mes desde que ingresó a Uruguay, y por lo tanto tenemos que considerar todos estos elementos que vemos acá en la presentación. Además de los métodos de trabajo alternativos, considerar nuestra relación con otras organizaciones, clientes y proveedores, toda la cadena de suministros, porque ya no dependemos solo ya no es un problema único de nuestra empresa, sino que es de todo. De tecnología siempre es fundamental, porque las empresas basan, la mayor parte de ellas, su trabajo en la tecnología informática, y por lo tanto es importante que la tecnología esté operando. Cuando hablamos de continuidad del negocio, siempre tenemos que de alguna forma considerar específicamente la tecnología cuando hablamos de los planes de recuperación de desastres, y cuando hacemos planes de continuidad del negocio para otras áreas, por lo general asumimos o ponemos como un supuesto de que existe un plan de recuperación de desastres para TI. O sea, yo cuando estoy pensando en continuidad en un área específica de la organización, estoy asumiendo que los sistemas están funcionando y que si hubo algún problema los recuperé con un plan de recuperación en caso de desastres, porque fui a trabajar en un centro alternativo o porque tengo procedimientos de manejo de esa situación. Y no lo incorporo como una dificultad adicional al plan de continuidad del resto de las áreas, sino que asumo que esas ya están cubiertas por el Disaster Recovery Plan. Bien, avanzando. Lo que quiero mostrar ahora es una serie de pantallas donde vamos a hablar de actividades específicas relacionadas con el coronavirus y con la continuidad del negocio de las organizaciones que entendemos que ya deberían haberse realizado. Después hay algunas actividades que debemos estar realizando actualmente, y además hay actividades que tenemos que realizar con posterioridad a que
a que termine este evento, ¿no? Que no tenemos muy claro cuándo va a ser, si es que hay una fecha específica. Lo que es importante acá comentar es que todas las actividades que dicen previas y que ya deberían haberse realizado, obviamente si no se hicieron, es bueno hacerlas ahora, no quiere decir que si no se hizo ya no se puede hacer. Es de alguna forma un orden de prioridades y sería deseable en este momento que ya pasó bastante tiempo, que ya estamos trabajando en esta situación, esto ya debería estar hecho. Bueno, si no fue así, lo podemos hacer ahora y va a ser bastante útil. Entonces, vamos a pasar a lo que entendemos que son actividades que ya deberían haberse realizado y las vamos a dividir en las diferentes áreas o departamentos de la empresa que tienen la responsabilidad por esos temas. Entonces, en lo que refiere a gobernanza, entendemos que es importante que se haya definido un equipo que le podemos llamar equipo de manejo de crisis, por ejemplo, o equipo de preparación y planificación de las actividades en esta situación, que es un poco el que va después a manejar todo el proceso de aquí hasta que esto se resuelva. Ese equipo obviamente tiene que estar integrado por personas del más alto nivel ejecutivo, los gerentes generales de finanzas. Es importante manejarlo adecuadamente para transmitir claramente la visión de cómo vamos a atravesar este momento para nuestra organización que se relacionan con nosotros. Entonces, el aspecto de gobernanza es importante tener el equipo, definir herramientas de comunicación y portavoces, que no, en empresas muy grandes, cientos de personas, es bueno tener una comunicación única, centralizada y claramente organizada para es fundamental. Y luego, importante también temas de educación del personal en aspectos clave que el gobierno está transmitiendo muy claramente en cuanto a higiene personal y protección, distanciamiento social, terminología relacionada con la pandemia, etc. Todo esto es muy relevante. Lo que es bueno que ya estuviera realizado es trabajar o actualizar o crear, en caso de que no existiera, una política de trabajo en casa para abordar varios elementos que hoy estamos viviendo y que quizás antes no manejábamos habitualmente. Por ejemplo, considerar la posibilidad de otorgar beneficios a las personas que se tomen licencia. Quizás nuestra actividad baja y es un buen momento para tomar licencias en algunos casos, en áreas no críticas. Evaluar cómo es el procedimiento de trabajo desde nuestra casa, con respecto a los horarios, con respecto a la dedicación que podemos darle, porque claramente el entorno de trabajo no es el mismo que en una organización y tenemos que tomar en cuenta estos aspectos a la hora de manejar el trabajo de nuestra casa. Definir las pautas de restricciones de viaje, de reuniones con los clientes, esto ya está claramente estipulado por las comunicaciones que da el gobierno, pero de alguna forma, como ya ha sucedido recientemente, si esto se hace un poco más flexible, nuestra empresa puede igual tener políticas específicas de seguir manteniendo en lo posible el distanciamiento social, el promover las reuniones de manera virtual, evitar reuniones de mucha gente, aunque no esté estrictamente prohibido, podemos por política nuestra, para proteger a nuestros empleados y a nuestros colaboradores y clientes con los que trabajamos, trabajar en esos aspectos. Después, en el área de continuidad, acá hay muchas tareas para realizar, para no ir a un detalle muy grande, claramente aspectos de telecomunicaciones, de ancho de banda, de equipos portátiles, manejar adecuadamente la disponibilidad de esos equipos, y bueno, en base a eso, trabajar sobre la posibilidad de que, de alguna forma, permitir que el teletrabajo, el trabajo remoto, se pueda realizar de la mejor manera posible, de
de manera que no haya impacto en la productividad de los equipos. En lo que tiene que ver con comunicación o con marketing, es bueno, como ya dijimos en la parte de gobernanza, definir canales de comunicación formales y organizados, y en particular tenemos que establecer comunicaciones con nuestros empleados, con los clientes, oficinas regionales en caso de que seamos una empresa global, proveedores y junta directiva, y acá es fundamental tener un plan de comunicación consistente y que sea de alguna forma que tome en cuenta los contenidos que va a comunicar y la frecuencia, porque también nos sucede, me imagino que a todos les debe pasar, que hay como un bombardeo de información, obviamente en las redes sociales sin duda, pero también a nivel de las empresas, informando a la población en general sobre cuáles son las medidas que están tomando con respecto al coronavirus. Entonces, cuando nosotros comunicamos información sobre lo que hacemos, también tenemos que tomar en cuenta que nuestra comunicación está dentro de un conjunto muy grande de otras comunicaciones y tenemos, por lo tanto, ser medidos, comunicar concretamente lo que queremos comunicar y no de alguna forma saturar a nuestros clientes o proveedores o empleados con información que de alguna forma pueda ser perjudicial en caso que sea excesiva o muy abundante o muy frecuente, ¿no? Entonces es bueno definir ese plan adecuadamente. Y finalmente si hubiera un área de salud, de seguridad, de resguardo en nuestra empresa, sería quien lidere un poco el cumplimiento de las pautas sanitarias que publiquen las autoridades, el que maneje stock de suministros importantes que tengan que ver con la salud, desinfectantes, los barbijos, en fin, cualquier insumo que podamos necesitar de aspectos de limpieza de la organización. Pasando a actividades que deberíamos estar realizando ahora, obviamente el equipo de manejo de crisis definió aspectos específicos, ya deberíamos estar trabajando o teletrabajando lo máximo posible y por lo tanto lo que tenemos que hacer aquí es monitorear la situación o las normas que dicte la actividad sanitaria, activar los procedimientos de restricciones de viaje, cuidado en el transporte público, evaluar lo que es el cierre de oficinas para prever un poco cómo puede afectar nuestra operación, y todo eso se tiene que estar monitoreando permanentemente. En lo que tiene que ver con finanzas, no es el foco obviamente entrar en detalle en cada uno de estos aspectos, pero en finanzas claramente hay que prever escenarios a futuro, ver qué tanto puede impactar esto a largo plazo, cómo puede influir en los flujos de caja, evaluar los gastos que tenemos previstos, probablemente hacer ajustes en lo que pensamos gastar o invertir, hay que trabajar con nuestra cadena de suministros, ver los inventarios que tenemos, evaluar la demanda que pueda haber, todo eso puede afectar mucho a la organización, aunque esté trabajando adecuadamente, porque sus proveedores, sus clientes, no pueden producir, no pueden consumir lo que nosotros de alguna forma generamos. Y en base a eso, prever un poco y hacer escenarios de futuro para ver cómo debemos anticipar la forma de trabajar de aquí en adelante. Y finalmente, el área de continuidad de TI, más allá de todo lo que hizo previamente para preparar el trabajo remoto y la continuidad de los sistemas de información, bueno, tiene que estar monitoreando adecuadamente el uso de los sistemas, ver si el trabajo remoto se puede estar llevando adelante sin problemas, sin cuellos de botella, evaluar, aumentar anchos de banda, que seguramente se hizo previamente, pero si es necesario se sigue evaluando y se sigue haciendo, habilitar herramientas adicionales para el teletrabajo, bueno, y en fin, todo el monitoreo de la situación. Y finalmente, una vez que termine el evento, aunque esto no es algo que podamos prever como algo muy puntual, ¿no? En realidad estamos pensando en el fin del evento como dice nuestro presidente, una nueva normalidad, es que en realidad esto quizás no termine nunca y haya comportamientos que estamos adquiriendo ahora que debemos mantener a lo largo del tiempo, y aunque el teletrabajo pueda llegar a disminuir y volvamos a trabajar en nuestras oficinas, quizás la forma de trabajo pueda cambiar, y puede también suceder que algunas organizaciones
empiecen a adoptar nuevas formas de trabajo de manera más habitual, aunque no estemos en situaciones de contingencia. Pienso que en todo lo que es teletrabajo, quizás muchas organizaciones ya lo estaban evaluando o ya lo estaban implementando de manera reducida o parcial, y esto es una oportunidad para verificar que funcionó, que no hubo problemas de rendimiento con las personas, que se pudo hacer el trabajo, y entonces es una forma de poder incorporar esta forma de trabajo ya como algo más definitivo, y bueno, siempre es un buen aliciente para capturar nuevos talentos. Es algo que quizás las generaciones nuevas están buscando, y esto fue una buena prueba, me parece, para manejar esta forma de trabajo distinta que no todas las empresas estamos acostumbradas. Bueno, para de alguna forma comentar un poco más sobre las nuevas formas de trabajo, les voy a presentar un slide, ya la estoy poniendo en la pantalla, que habla, no tiene que ver específicamente con esta situación de pandemia, pero habla de un nuevo mundo en lo que es las estrategias de tecnología que ya estaban surgiendo, que ya muchas empresas están utilizando, y que de alguna forma esta situación está acelerando. Entonces es bueno comentar. Cuando hablamos de la tecnología de hoy, estamos pensando en general en soluciones empresariales de tipo grandes sistemas RP, complementados con inteligencia de negocio, data warehouse, procesos de flujo que de alguna forma permiten trabajar en procesos de manera ordenada y comunicarse con los RP cuando es necesario. Y bueno, tenemos una gran infraestructura de sistemas basada en data centers y virtualización, y herramientas de usuarios, de productividad, que se están usando sin duda en la mayoría de las empresas. Sin embargo, el surgimiento hace bastante tiempo ya, pero cada vez con más fuerza, de lo que es todo el ambiente en la nube, promueve otro tipo de alguna forma de uso de la tecnología, y bueno, y en lo que se ve a la derecha de la imagen, el nuevo mundo, quizás hay algunas cosas que parecen un poco lejanas aún en el tiempo, que recién se está quizás empezando a trabajar o experimentando. Por ejemplo, blockchain para lo que es el pago electrónico, manejo de identidad o billeteras digitales, o lo que es la realidad aumentada, que obviamente como usuarios de algunas aplicaciones ya estamos viviendo. Google tiene algunos elementos interesantes de lo que es realidad aumentada, también algunos juegos de celulares ya lo aplican, pero bueno, eso quizás es algo más difícil de ver en lo inmediato en las organizaciones, pero sí todo lo otro que se ve en la presentación, como la inteligencia artificial y la automatización, el uso de RPA, el uso de automatización cognitiva, o machine learning, el uso de habilidades de análisis avanzado de datos y hacer análisis predictivo, todo eso ya se está utilizando, y en este momento es de alguna forma el adecuado para empezar a promoverlo, porque nos puede facilitar mucho la forma de trabajo. Y finalmente, dos elementos que menciona allí, que se está atendiendo sin duda a ello, es la integración de la mayoría de las aplicaciones a través de APIs, incluso APIs públicas que se pueden acceder, provistas por otros proveedores, de alguna forma minimizando el uso de grandes sistemas, sino intentando de alguna forma hacer servicios más chicos que todos se interconecten entre sí a través de interfaces, y obviamente tender a lo que es la movilidad, ya sea con dispositivos móviles, aplicaciones en los celulares o dispositivos inteligentes que de alguna forma facilitan esta forma de trabajo nueva y hace que dependamos mucho menos de un lugar físico, de una oficina, para hacer nuestro trabajo diario. Bueno, y ahora para ir terminando, les quiero comentar algunos consejos específicos para lo que es el área de tecnología y el área de seguridad. KPMG ya ha hecho algunos otros webinars que están publicados, después yo les voy a dejar un link, con aspectos más específicos de lo que es el teletrabajo, la seguridad en teletrabajo. Ya se hizo un webinar y está publicado, y también otro webinar sobre lo que es la gestión del teletrabajo por parte del área de capital humano, cómo manejarlo adecuadamente, un poco algo que ya vimos acá resumido, pero bueno, hay un webinar específico sobre esos temas. Entonces, esos dos temas se los menciono para que después
que vayan al link de KPMG y los puedan ver porque están grabados. Y ahora sí les quiero mostrar dos slides. Las voy a comentar de forma un poco sucinta porque ya estamos llegando al final de la presentación. Igualmente, como creo que les comenté al principio, esta presentación está siendo grabada, va a quedar publicada en nuestra página web y en el canal de YouTube de KPMG, por lo tanto después se puede repasar y ver con más detenimiento algunos de los elementos que estamos mostrando que pueden pasar quizás un poco rápido. Bueno, pasando a las guías para los responsables de TI, de seguridad, en lo que es teletrabajo, hay una serie de preguntas o de elementos que muchos ya los hemos mencionado, pero bueno, los quiero ahora repasar por si alguno quizás no fue tratado específicamente. Aspectos de aumento de ancho de banda y capacidad de VPN para manejar la gran cantidad de colaboradores que vamos a trabajar de forma remota. Esto en los planes de continuidad en general está previsto, pero pocas veces prevemos un escenario donde el 100% de la fuerza laboral esté trabajando remotamente. Es más, hay muchas empresas que hoy por hoy trabajan normalmente de manera remota. Nosotros en KPMG hay épocas del año donde tenemos quizás un 70-80% trabajando en forma remota porque estamos en los clientes, pero bueno, nunca se había dado un escenario donde el 100% tengo que trabajar durante 2 meses seguidos. Por lo tanto, es un escenario distinto al que manejamos cotidianamente. Después, si hemos considerado nuestros proveedores clave o nuestros clientes, que van de alguna forma, tendremos que acceder a ellos a través de servicios que nos brindan, o ellos tienen que acceder a nosotros, y quizás puede haber un aumento de la escala o de la demanda de estos proveedores o clientes, y entonces tenemos que ver si nuestra infraestructura puede soportar esta carga. Otro tema importante son los puntos únicos de falla. Donde haya problemas en las comunicaciones, quizás pueda afectar a toda nuestra fuerza de trabajo que está trabajando de manera remota. Por lo tanto, tenemos que evaluar la seguridad de nuestra infraestructura y ver si hay puntos de falla únicos que debamos de alguna forma atacar o tratar de mitigar. Otro aspecto que puede suceder es que haya necesidad de relajar controles o de alguna forma ser más flexibles a la hora de otorgar el acceso remoto. Eso puede ser una debilidad importante si es necesario implementarlo, pero imagínense que una empresa que prevé trabajar con algunas personas de manera remota, capaz que son un 5, un 10% de las personas que habitualmente trabajan lo hacen de manera remota y tiene que pasar al 100%, quizás no tenga elementos disponibles para otorgar ese acceso y tenga que brindar acceso. Por ejemplo, supongamos que tiene que dar autenticación de 2 factores y no tiene dispositivos suficientes para darle a todos los empleados, quizás tenga que bajar ese nivel de seguridad y no aplicar autenticación de 2 factores mediante token, por poner un ejemplo concreto. Y bueno, y después hay temas específicos de capacidad de la mesa de ayuda para atender consultas remotas. Seguramente va a haber muchas más consultas de la mesa de ayuda. Si hay notebook suficiente para el personal, si no lo hay, si se puede comprar, si había mucho uso de PC, si esos PC se pueden reemplazar por notebooks, o si los PC se pueden llevar a la casa de las personas, si pueden usar herramientas alternativas a los sistemas habituales, por ejemplo, acá hay 2 ejemplos de Microsoft, pero puede ser cualquier otro proveedor que brinda soluciones como Office 365 o OneDrive para el manejo de documentos en la nube sin tener que depender de una infraestructura local. Bueno, hay otros consejos como limitar el uso de aplicaciones a ciertas aplicaciones específicas para minimizar ancho de banda, o sea que la VPN se use solamente para aspectos muy específicos y evitar navegación por internet cuando estemos navegando conectados a la VPN, ver las limitaciones que tenemos en servicios de teleconferencia. Seguramente no estamos todas las empresas preparadas para trabajar esas reuniones con cientos de personas por teleconferencia, capaz que lo habíamos probado para pocas personas, pero nunca para algo tan masivo, y bueno, es importante ver si podemos escalar la infraestructura para soportar esa modalidad que se está usando ahora. Considerar soluciones alternativas y teletrabajo basado en la nube. Hoy hay muchas herramientas de teleconferencia, teletrabajo, todos las conocen, como puede ser Teams, que es la que estamos usando ahora, Zoom, puede ser Skype, puede ser incluso
el Hangouts y una cantidad de otras herramientas que puede haber por allí, cada una con sus ventajas y desventajas, consideraciones de seguridad a tomar, que no vamos a comentar ahora, pero que bueno, que es relevante tomar en cuenta cuando elegimos una herramienta de tecnología. Bueno, y luego, pensando ya en minimizar el trabajo de la mesa de ayuda, lo importante de la capacitación o de contar con instructivos para las cosas más habituales que posiblemente nuestras personas puedan tener dificultades al trabajar de manera remota. Y tener instructivos para iniciar sesión, para cambiar contraseña. ¿Qué pasa si se vence la contraseña y no estoy en la oficina? ¿Puedo cambiarla desde mi casa? ¿O hay alguna dificultad con eso? Cómo acceder a los diferentes servicios claves, cuáles son las URL, cuáles son los puntos de acceso, las direcciones, en fin, de los sistemas, si tengo todos los contactos, en fin, una cantidad de elementos importantes para tomar en cuenta con respecto al teletrabajo. Y la última, de alguna forma, slide que tiene que ver con también el trabajo del responsable de tecnología y de seguridad, pero ya más con respecto a cómo es la gestión de la tecnología en esta situación. Aquí lo que también se ha visto es que puede haber una demanda mayor de los clientes de hacer transacciones con la empresa por canales digitales. Esto se está viendo en muchos ámbitos donde quizás las compras web se han multiplicado, han disparado y han quizás saturado la posibilidad de respuesta de algunas empresas que tenían ya la posibilidad de la compra web, pero que nunca habían manejado un volumen tan grande que por lo tanto las entregas se llegan a postergar semanas. Entonces, es importante desde el punto de vista de tecnología, bueno, por lo menos prever que ese aumento de capacidad sea soportado adecuadamente por la infraestructura. Ahí hay que ver cómo se puede escalar nuestra infraestructura para soportar la demanda adicional de los clientes. Eso hay que supervisar esa carga de trabajo, hay que monitorearlo y hay que evaluar si se puede aumentar, si se pueden definir opciones dinámicas de priorización en caso de problemas. Quizás sea necesario eliminar algunos servicios o cambiar la forma en que nuestros flujos de trabajo con los clientes o la experiencia de los usuarios pueda tener que modificarse en las aplicaciones online para que sean más fáciles de usar, más rápidas, que impliquen menos demanda de recursos. También hay una importante punto es cuando dependemos de call centers, de terceros, si ellos no pueden darnos el servicio, si nosotros podemos asumir ese trabajo, podemos resolver internamente lo que hace nuestro call center y dar nosotros el soporte. Considerar también aspectos del personal clave de TI, porque así como nos hemos enfocado en el trabajo remoto fundamentalmente, también puede pasar que nuestras personas, nuestros equipos, se vean afectados por el virus, que tengamos que pensar en reducción de la plantilla por licencias, por enfermedad. Por lo tanto, es importante ahí evaluar personal clave, de qué personas dependemos específicamente, cómo podemos minimizar esa dependencia. Lo mismo puede pasar con proveedores con los cuales trabajemos y quizás esos proveedores no puedan darnos el servicio, no solo el call center como mencionamos antes, pero de cualquier otro tipo de servicio de TI, y también tenemos que evaluar cómo vamos a resolver esa situación. En caso de problemas con nuestro centro de cómputos, si realmente tenemos un plan de recuperación en caso de desastres y lo podemos utilizar, si ha sido probado, si podríamos empezar a trabajar en un centro de cómputos alternativo en caso de que el centro de cómputos principal tuviera algún inconveniente, y la dependencia con respecto a personas en esos aspectos. Y bueno, y finalmente, para ir terminando, aspectos que tienen que ver con nuestros equipos, cómo gestionamos el teletrabajo, si nuestra mesa de ayuda puede trabajar de manera remota, si nuestra gente tiene a quién recurrir en caso de problemas, si sabe a quién contactarse en emergencia. Bueno, una cantidad de elementos que es importante considerar, sabiendo que podríamos tener problemas de capacidad de recursos y que quizás debamos recurrir a apoyo de terceros, a proveedores, especialistas que puedan fallarnos en este momento. Por lo tanto, bueno, con esta pantalla quería terminar un poco la presentación, habiendo hablado de un plan de continuidad de manera general y después
temas más específicos del día actual, de la situación actual del coronavirus. Ahora vamos a de alguna forma habilitar en lo posible un espacio de consultas o de preguntas que puedan surgirles. La idea es que me escriban en el área de chat si tienen algún comentario, alguna consulta, algo que queramos discutir ahora. Algunas las podemos ver en el momento y otras las podemos dejar para después. Y yo, además, para terminar, quiero dejar una pantalla mientras manejamos esto de las consultas, si surgen, dejar esta pantalla final donde les dejo el link a la página de KPMG, donde estamos manejando toda la información sobre el coronavirus. En esta página de KPMG estamos publicando, por ejemplo, estos webinars, de manera que después de que se ejecutan, ustedes los puedan ir a mirar con más tranquilidad, o en otro momento, si hoy no pudieron, si tuvieron alguna distracción, tuvieron que irse o no pudieron terminarlo, quedan grabados. Así que bueno, les agradezco mucho la participación a todos. Espero los comentarios, las preguntas que puedan surgir. Y si no hay consultas, simplemente les agradezco mucho la participación y espero que les haya servido. Y cualquier cosa quedamos en comunicación, puede ser por email, por teléfono o por cualquier otro medio que nos habilite la tecnología. Bueno, estoy viendo algunos comentarios, por ahora son agradecimientos. No sé si hay algún tema puntual, alguna consulta que quieran hacer. Yo quedo acá a la espera unos minutos. Y de lo contrario, quiere decir que no se entendió nada o que fue muy claro. Ahí vi una pregunta, espero que no se escape, que es si vamos a enviar el PowerPoint. En realidad la idea no es enviar el PowerPoint porque vamos a publicar todo esto. Todo esto va a quedar en un video y allí van a estar todo el material, tanto el audio como lo que fuimos presentando, o sea que es accesible por todos, no solamente para los que participaron, sino también para las personas que puedan después entrar. Esto es obviamente abierto y público para todos, o sea que ustedes lo pueden compartir con cualquier otra persona de su empresa o las personas con las que quieran comentarle esta información. Bueno, les agradezco mucho la participación, quedamos en contacto si hubiera alguna necesidad posterior, y bueno, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias por estar acá.